El rey ha despertado. Sus dominios están en la frontera de un fascinante pantano de África. Conoce sus obligaciones. Conoce sus riquezas. Y también sus peligros. Pero la llegada de unos jóvenes intrusos altera la paz de este paraíso. Los cortes y cicatrices de su rostro dibujan un mapa de sus batallas pasadas. Y siempre está alerta. El rey ha dejado claro que nadie va a arrebatarle su paraíso soñado. Pero el Okavango no solo le pertenece a él. Y todos los animales reclamarán su derecho a estar aquí, en este río ancestral. El Okavango, el río de los sueños. La segunda fase del Okavango se interna en Botsuana y se va extendiendo por una especie de limbo con un paisaje insólito. Capítulo 2. El limbo. El Okavango cambia de forma en el llamado Mundo Medio de un modo radical. Y la razón yace en el centro de cada una de sus innumerables islas. Las termitas construyen fortalezas que controlan el nivel freático y se convierten en barreras que detienen las crecidas de las aguas. Y lo hacen utilizando una mezcla de saliva y roca calcárea. Hay más de 2.700 especies de termitas, pero aquí, tan solo una da forma a este inmenso paisaje. El rey comparte este territorio con su hermano, con el que se comunica mediante rugidos. Y de pronto contempla una explosión de vida.
Una vez al año, las termitas inician sus bailes nupciales. Surgen a la vez de sus fortalezas subterráneas para volar y encontrar pareja antes de ser devoradas. Una gran parte no lo conseguirá, pero muchos millones sí. Sus danzas inundan el aire y reanudan el proceso crucial que modificó este paisaje, condicionando la historia del Okavango y la vida de sus habitantes. Tras encontrar a sus almas gemelas, se entierran en las suaves arenas procedentes del Kalahari e inician la construcción de nuevos castillos que se alzarán sobre las cabezas de los elefantes. Los árboles crecen al lado y en ellos prolifera la vida. Al toparse con los primeros termiteros hace miles de años, las crecidas tuvieron que rodearlos. Y así se formó el famoso delta, cuya extensión supera los 15.000 kilómetros cuadrados. En los cimientos de cada una de estas islas hay una colonia de termitas. En un lugar en el que hay tanta agua, los terrenos elevados son los más valiosos y utilizados. El rey no pasa mucho tiempo con los cachorros. Y a veces se comporta con una falsa brusquedad para que no le pierdan el respeto. Meses después de que termine la estación húmeda y justo al inicio de la temporada seca, el nivel del agua empieza a elevarse. Las lluvias que cayeron en la lejana Angola por fin están llegando al delta. Lo que beneficia a los que mejor se adaptan a este mundo acuático y cambiante, sobre todo si encuentran la isla adecuada. Estas hermanas han encontrado unas madrigueras vacías de oso hormiguero que son perfectas para guarecer a las crías. Sus muestras de afecto pueden parecer bruscas, pero están entre las madres más cariñosas del delta. Las crías más pequeñas son bonitas y muy graciosas. Y su color es muy distinto. Enseguida son capaces de triturar huesos con los dientes, por lo que a veces excavan nuevos túneles en sus refugios en los que solo caben ellas. Pero un facocero se acerca a uno de ellos. Y entra en el que ahora está vacío. Lo que parece desconcertar a los cachorros.
Las hienas podrían acabar con él sin esforzarse mucho, pero por alguna razón no muestran ninguna hostilidad. Y es porque han llegado a un acuerdo. Ellas ocuparán el refugio durante el día, y de noche, cuando estén cazando, lo usarán los facoceros. Y al atardecer, todos compartirán el mismo espacio. Los mordiscos de las inquietas crías forman parte de la armonía familiar. Ambas familias están muy atentas a la actividad de sus mayores enemigos. El rey patrulla su territorio y se ha desviado de su ruta habitual al olfatear a las hienas. También ha percibido el olor de los facoceros. Esta atípica alianza ha funcionado muy bien hasta ahora, porque combina los mecanismos de advertencia de dos especies muy diferentes. Y eso garantiza una protección extra a los más pequeños. El rey se ha reunido con su hermano, al que le une un vínculo vital para su territorio y la manada. La energía que derrochan los adolescentes llama la atención de los poderosos machos. Ambos buscan los primeros signos de las futuras melenas, que indican que en un año tendrán que obligarlos a abandonar la manada. Ver acercarse a varios leones hace que cunda el pánico incluso entre los animales grandes. Cualquier animal que no esté en el agua es una posible presa para los jóvenes. Es como el juego del gato y el ratón con un ratón muy grande.
Para algunos, la seguridad está en el agua, y para otros, en las islas de termitas, cuando el nivel asciende mucho. Estos jóvenes han crecido a salvo en la oscuridad gracias a las hienas. Y ahora van a descubrir el mundo exterior. Los facoceros de la zona del delta han doblado su número en tan solo unas semanas gracias a sus refugios seguros en las islas de las termitas. Pero en una de las islas más grandes, una hábil cazadora vigila desde las alturas. Ha conseguido atrapar a 2 cachorros. Pero no podrá llevarse a ambos, porque el alboroto ha atraído a unas invitadas no deseadas. A unas hienas que han venido a esta isla huyendo de sus enemigos ancestrales. El rey y su hermano hoy patrullan juntos, y la manada los sigue. Y la cacería vuelve a comenzar. Algunos cachorros huyen hacia las fauces de la muerte. Pero son muy escurridizos. Y además, este chiquitín es un valiente. Que el gran rey sea desafiado por un ser tan pequeño e indefenso resulta insólito y conmovedor. Dicen que la fortuna favorece a los audaces, pero hoy el enemigo era demasiado grande. Y él era tan pequeño que ni siquiera puede alimentar a ambos hermanos. En esta época del año las aguas son cristalinas y poco profundas en más del 80% del cauce del Okavango. El entorno perfecto para el martín pescador pío. El vuelo estacionario consume mucha energía.
Pero las proteínas de tantos peces y ranas compensan el esfuerzo. Aunque lo mejor siempre es zambullirse desde este magnífico puesto de observación. La crecida alcanza esta zona meses después del fin de las lluvias locales, por lo que resulta providencial para todos los animales. Las manadas acuden para calmar la sed, tras sufrir la sequía de las pequeñas charcas. Los elefantes son indispensables para el perfecto funcionamiento de todo el delta. Han recuperado su paraíso. Y barritando casi a coro, expresan su alegría y felicidad. Si su número fuera mucho mayor, tal vez podrían causar graves daños. Pero al dar forma a este paisaje, desempeñan una función vital. Son los arquitectos del Okavango. Por los caminos que abren, penetran las crecidas, trayendo agua nueva a canales durmientes y a islas olvidadas. Hoy han venido a esta parte del delta para disfrutar de unos manjares deliciosos. Los dátiles están a gran altura, y para no destrozar los árboles que los producen, los agitan con suavidad. Soportar unos cuantos impactos merece la pena. Muchos se preguntaban quién llegó primero, el elefante o la palmera datilera. Porque lo cierto es que sus semillas solo germinan si se ablandan a la temperatura que existe en el aparato digestivo de un elefante. Y eso significa que estos palmerales no existirían sin la presencia y la colaboración de estas procesiones de elefantes viajeros. En miles de islas construidas sobre montículos de termitas en toda la cuenca del Okavango. Los cercopitecos verdes no son quisquillosos y extraen las nutritivas semillas de los excrementos de los elefantes, aunque eso implique tener, durante un rato, los dedos pegajosos. La ave fría armada oculta la ubicación de su nido, alejándose y llamando la atención. Y sus polluelos deben hacer lo contrario, intentar pasar inadvertidos. Pero hoy tal vez no sea suficiente. Las avefrías son llamativas y muy valientes, y se enfrentan a quien sea para defender a su familia. Pero ante un ejército tan poderoso,
es mejor optar por una maniobra evasiva. A veces, un elefante glotón tiene un subidón de azúcar tras un atracón de dátiles. Como este macho, que hoy no tiene la más mínima paciencia con los licaones. Una cacería comienza con un resoplido, que es contestado por otros, que apoyan la decisión. Y si alcanzan la mayoría, se ponen en marcha. Estos terrenos pantanosos son ideales para ellos, y están entre los últimos santuarios del planeta para esta especie en peligro de extinción. La gran diferencia de tamaño no preocupa a los licaones. Su mayor arma es la resistencia, y muy pocas presas resisten una larga persecución. Este kudú es joven y muy vigoroso, y demuestra que está en forma dejando atrás a la hembra alfa. Pero ella solo estaba calentando mientras la manada se agrupaba para buscar el plato principal. Tras avistar un grupo de ñus, intentan dispersarlos para localizar al más débil. Y estos contraatacan sabiendo que la mejor defensa es la unidad. Los licaones siguen el lema de divide y vencerás. Con cada retirada intentan que un ñu los persiga y se separe, y toda la jauría pueda rodearlo. Es un método que casi siempre funciona. Pero hoy es imposible aislar a ninguno, así que la pareja alfa cancela la operación para no malgastar energía. Han pasado unos meses, y tan rápido como subió, el nivel del agua ha iniciado el descenso. El cambio ha comenzado. Pero ha dejado al descubierto la suave, verde y nutritiva hierba. Un regalo que muchos esperaban. Y que algunos no desean compartir. Un contendiente se ha colocado junto a un montículo de termitas, lo que le otorga una posición más alta y dominante y protege su retaguardia. Estos combates, a veces cruentos, son cruciales para conquistar un territorio y conseguir alimento. Y son muy peligrosos.
Decenas de miles de hipopótamos dominan los canales a lo largo del delta y representan una amenaza para muchas especies. En uno de estos canales descubrimos un extraño antílope, muy escaso en todo el planeta. Tan escaso que es único. Nadie ha visto otro igual en ninguna otra parte del mundo. A primera vista, parece un antílope lechue común, porque su madre era una lechue. Pero su padre era un cobo de agua, así que lo llamaremos aguachue para honrar a ambos progenitores. Y hoy, este antílope único va a correr un gran peligro. Es más grande que un lechue normal e infunde un mayor respeto. Pero a los licaones no les impresiona su tamaño. Por suerte, no está solo. Lo acompaña un auténtico cobo de agua. Sus diferencias genéticas son muy interesantes. Pero lo único que importa ahora es la amenaza que ha surgido en su refugio acuático. Para los irritables hipopótamos, ningún extraño es bienvenido. Si no se van ahora mismo, podrían morir. Pero si salen del agua, también. El aguachue demuestra la confianza que otorga haber nacido más grande y más valiente. Y junto a su medio hermano, encuentra la seguridad entre la orilla y la zona más profunda, sabiendo que los licaones tampoco se atreverán a ofender a los hipopótamos. Es un duelo entre unos cazadores en peligro de extinción y un antílope cuya especie ni siquiera existe. La compleja red del Okavango está tejida por las vidas de sus habitantes. Cualquier pequeña variación repercutirá en todos. Y lo que es un paraíso para unos es el fin para otros. Pero en este mundo de ganadores y perdedores hay especies muy distintas que conviven en armonía. Las garcetas negras forman con sus alas una tupida sombrilla que bloquea los rayos solares que se reflejan en el agua. Los pececillos acuden atraídos por las brillantes patas amarillas de la garceta, que identifican como alimento. Es una táctica tan eficaz que incluso un morito común pesca bajo su paraguas sin ningún pudor.
El mayor inconveniente es que esconder la cabeza bajo las alas dificulta la detección de los enemigos que se acercan por detrás. Un grupo de leones ha salido de caza, y los jóvenes se lanzarán sobre cualquier cosa que se mueva, sobre todo si se mueve despacio. Estas leonas se adaptaron bien a la vida acuática. Pasar de una isla a otra cruzando a veces aguas profundas aumentó su fortaleza y tamaño, y están entre las más grandes de África. Las frías aguas les permiten cazar, incluso bajo el sol abrasador. En estos pantanales infestados de mosquitos van a intentar cazar a su presa favorita, que es, sin duda, la más difícil de abatir: el búfalo. Tampoco es fácil localizar a sus manadas entre la hierba acuática, así que estas leonas aprovechan cualquier ventaja, como este punto elevado. Es uno de los pocos entornos en el que las leonas suben a los árboles. Suelen hacerlo para refrescarse, porque arriba la brisa es más fuerte. Pero como son tan grandes, deben encontrar el equilibrio ideal. Y no solo las hembras son capaces de trepar. Una manada se dirige hacia ellos. Así que es el momento de bajar del árbol y volver al suelo de la manera más elegante posible. El nerviosismo entre los búfalos aumenta al empezar a cruzar las profundas aguas. Así que la manada acecha, lista para atacar, justo cuando entren en la isla, confusos y fatigados. El rey desea empezar, pero aún sigue en el árbol. Están en una posición perfecta para atacar al ternero de una madre distraída. Pero no deben asustar a los demás búfalos. Uno de sus líderes acude al rescate y observa a los leones. Y estos intentan no hacer ruido para que no cunda la alarma. Pero el rey pesa demasiado para descender en silencio.
Los búfalos del Cabo matan más leones que ningún otro animal. Y en esta manada hay casi 1000. Un poderoso elefante macho llega a la zona y parece muy enfadado. Es la especie dominante de estas islas. Y como casi todos los leones se han retirado, descarga su mal genio ante el rebaño de búfalos. Y proclama con furia que no le teme a nada. Varios leones jóvenes están en graves apuros. Están acorralados por los búfalos, y la rama más alta está casi al alcance de sus temibles cornamentas. Al fin consiguen huir, tras aprender una valiosa lección: que el búfalo cáfreo del Cabo es uno de los animales más peligrosos de África. La frustrada manada se retira, soñando con una nueva oportunidad. Durante el fresco atardecer, unas ninfas que llevan más de un año en el agua comienzan a emerger. Y convertidas en efímeras adultas, inundan el aire. Los abejarucos disfrutan de este súbito festín, como si fuera a ser su última cena. Pero aquí no hay escasez de insectos. El okavango siempre proporciona alimento a todos los que sepan aprovechar cada ocasión. Las crecidas impulsan la vida, pero también limitan los movimientos de un pequeño y primitivo primate, ya que la elevación del nivel del agua le impide trasladarse a otras islas cercanas. Lo que lo convierte en un prisionero temporal, que depende de los insectos que las crecidas empujen hacia su isla. Pero su anatomía es perfecta para este cometido. Su visión nocturna es extraordinaria, gracias a sus inmensos ojos. Y aunque su tamaño les impide moverse dentro de sus órbitas, pueden girar mucho la cabeza. Son cazadores formidables, capaces de saltar en la oscuridad de un árbol a otro con extraordinaria precisión. Y orinando en sus manos obtienen una adherencia extra. Y eso les permite subsistir sin problemas en su pequeño entorno rodeado de agua. Saber adaptarse siempre facilita las cosas. Los papiones tienen una buena visión, pero no son animales nocturnos y pasan la noche durmiendo en los árboles. Descender no resulta fácil, pero estas palmeras les proporcionan un lugar seguro para descansar y establecerse.
Solo ellos son capaces de trepar por estos troncos tan verticales. Los búfalos han despertado y se desplazan corriente abajo. Y aunque parezca una locura, la manada de leones que fracasó ayer se ha reagrupado y ha vuelto con nuevos bríos para intentarlo de nuevo. Hoy tendrán que hacer algo distinto, o volverán a acabar subidos a los árboles. Y el rey está dispuesto a ser un héroe, para compensar la torpe actuación de ayer. Los machos no están diseñados para cazar, sino para batirse a muerte con los intrusos y proteger a sus familias. Los leones están descoordinados y los búfalos unidos. Pero justo cuando el rebaño llega a los primeros juncos, el hermano del rey aparece y se une a la cacería. Por eso, muchas manadas tienen más de un macho, para derribar a esta presa tan difícil y peligrosa que las hembras no pueden abatir sin su ayuda. El festín es interrumpido, porque unos elefantes han escuchado el sonido de la muerte y el caos, y no les gusta. Los leones y el olor de la sangre alteran su tranquilidad. Incluso su mera presencia ofende a estos animales que disfrutan de la paz y desean que se mantenga. Algunas elefantas actúan como si hubieran matado a una de sus crías, y no a un búfalo. Y es muy posible que eso haya ocurrido. Una enorme hembra reacciona como si hubiera perdido a un hijo o a un familiar en el pasado. Los elefantes recuerdan con pesar a sus difuntos durante mucho tiempo. Los leones huyen, pero su furia no se calma. Y de pronto, sin motivo aparente, la irritada elefanta y su grupo se tranquilizan y permiten que la manada devore al búfalo. Perdonan, tal vez, pero jamás olvidan.
Innumerables misterios definen a este río con tantos rostros. Sus mágicas crecidas comienzan en una lejana meseta. Rodean las islas creadas por las termitas y llenan las sendas que horadaron los elefantes, beneficiando a millones de seres. Y después desaparecen en la arena del Kalahari. El Okavango es el hogar de algunos de los animales terrestres más grandes del mundo. Su tercera y última fase es muy distinta. Pero aunque saben que es seca y hostil, cebras y ñus viajan hacia ella en busca de un recurso vital. Caminarán hasta donde el agua desaparece, al lugar donde el río de los sueños empieza a desvanecerse, lejos de los dominios donde gobierna el rey.